Muy bien, chicos, bienvenidos, muy buenas tardes y bienvenidos a todos a su curso de técnicas de estimulación sensorial. Chicos, el día de hoy tenemos nuestro segundo tema. En nuestro primer tema, nosotros vamos a hacer una pequeña retroalimentación, ¿sí? Para poder tener en cuenta qué fue lo que nosotros vimos en nuestro primer tema, ¿sí? En nuestro primer tema, chicos, nosotros vimos la parte inicial, ¿no? La parte fundamental de lo que era las técnicas de estimulación sensorial. Prácticamente hablamos de la parte inicial, ¿no? Entonces, en esta parte nosotros vimos sobre el origen de la integración sensorial, también vimos quién fue la doctora psicóloga Anna Jane Iris, ¿no? Que ella, basándose en su observación, dedicó sus investigaciones para poder estudiar el comportamiento neurofisiológico de los estímulos sensoriales dentro del cerebro del ser humano, ¿verdad? ¿Qué otras cosas más también vimos, chicos? A ver si ustedes recuerdan. Vimos también que, evidentemente, el proceso del origen de esa integración sensorial fue muy importante para poder comprender cómo el cerebro se estimula para poder captar un desarrollo oportuno en el ser humano, ¿verdad? ¿Qué fue lo que también vimos, chicos, para los que estuvieron en la primera clase? Vimos también que era el procesamiento sensorial, ¿verdad? Habíamos visto que era el procesamiento sensorial, habíamos visto que definitivamente este procesamiento sensorial se define como un proceso mediante el cual nuestro sistema nervioso central recibe todas las sensaciones que le llegan a través de los sentidos, ¿no? Las interpreta y organiza para dar lugar a respuestas adaptativas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que también vimos, chicos, en esta primera clase que tuvimos? Vimos también lo que significa la respuesta adaptativa del niño, ¿verdad? Esta retroalimentación lo realizo con la finalidad de que podamos dar continuidad a lo que corresponde al segundo tema, ¿sí, chicos? Entonces, también vimos lo que corresponde a la respuesta adaptativa del niño, ¿verdad? Que un desarrollo de la integración sensorial se lleva a cabo durante una respuesta adaptativa. Quiere decir que es el resultado que produce una experiencia sensorial, ¿no? Servida de un propósito o una meta. ¿Qué fue lo que también vimos, chicos? Hablamos de ciertas señales de falta de integración sensorial, que es muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? También habíamos hablado sobre los sistemas sensoriales, solamente dimos, por así decirlo, algo introductorio, ¿no? Que habíamos visto de la importancia de conocer todos nuestros sistemas y de saber cómo se desarrolla. También nosotros pudimos ver lo que respecta al plano integral sensorial, ¿verdad? Eh, Qué importante es conocer lo que trabaja cada uno de nuestros sentidos y cómo llegamos nosotros a desarrollar ciertas habilidades trabajando activamente todos nuestros sentidos. Otro punto que también vimos es el desarrollo sensorial. Supimos qué era el desarrollo sensorial y por qué razón es tan importante tomarlo en cuenta. Y asimismo, chicos, nosotros vimos una serie de niveles importantes para tomar en cuenta correspondiente al desarrollo sensorial de un niño, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, chicos, nosotros tenemos nuestro segundo tema, que es orientado a los sistemas sensoriales y su desarrollo. ¿Y qué es lo que nos dicen los sistemas sensoriales? Pues antes de entrar a nuestro PPT, vamos a dar algo introductorio para poder tomarlo en cuenta y así definitivamente tener una perspectiva diferente, ¿no? De todo este proceso. Si bien es cierto, la estimulación sensorial es algo de lo cual no es nuevo, chicos, es algo que se ha venido hablando hace muchísimos años atrás, ¿sí? Empezó con la doctora Anna Jane Iris y esta doctora definitivamente vio una capacidad diferente del ser humano de aprendizaje mediante los sentidos, ¿no? Entonces también pudo tomar en cuenta la importancia de trabajar adecuadamente los procesos sensoriales, ¿sí? Entonces, estos procesos sensoriales definitivamente se llevan a cabo por algunas actividades, ¿verdad? Pero estas actividades tienen que ser guiadas, orientadas, supervisadas, para que se lleven a cabo de forma óptima, ¿verdad? Para lograr el objetivo. Así que para poder entender esto, nosotros tenemos que conocer cómo se desarrolla nuestro sistema sensorial,
¿Qué quiere decir esto? Que vamos a conocer cómo se desarrollan cada uno de nuestros sentidos y cómo podemos nosotros lograr, ¿no?, este punto tan importante que es la estimulación sensorial y el beneficio que trae a la vida de un niño o a la vida del ser humano, a la vida de una persona, ¿no? Entonces, en síntesis, sabemos que los sistemas sensoriales son los mecanismos biológicos, ¿verdad?, que permiten a los seres vivos percibir y procesar información del entorno y de su propio cuerpo. En pocas palabras, nosotros sabemos también que estos sistemas son definitivamente fundamentales para nuestra supervivencia, porque nos permite interactuar con el mundo que nos rodea. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un niño pequeño que usualmente no sale mucho o no explora, no descubre mucho o no le damos la oportunidad, porque aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta un punto también importante, que hablamos sobre los periodos sensitivos y sobre las ventanas de oportunidad. Si bien es cierto, los periodos sensitivos y las ventanas de oportunidad lo tratamos también en lo que es el método Montessori, pero recordemos que el método Montessori es un método que trabaja en base a lo que son técnicas de estimulación sensorial. Por eso que nosotros hablamos de ventanas de oportunidad cuando hablamos de técnicas de estimulación. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un niño que no le doy la oportunidad de explorar, no le doy la oportunidad de que de repente se ensucie, de que de repente conozca, de que de repente juegue, toque, tenga esta interacción con el entorno, con el ambiente en el cual yo le ofrezca, pues este niño va a desarrollar algunos problemas para poder captar información del entorno en el que se encuentra. Es por ello que nosotros hablamos que definitivamente las técnicas de estimulación sensorial van acorde para todo el desarrollo, ¿sí?, de la primera infancia del niño. Es por eso que nosotros hablamos de que definitivamente estos sistemas son fundamentales para la supervivencia de cada uno de nosotros y nos permite, pues, ¿no?, interactuar con el mundo que nos rodea. Una vez dicho esto, nosotros tenemos que saber que sí, claro que sí, existen sistemas sensoriales, tipos de sistemas sensoriales. Y estos tipos de sistemas sensoriales van a ir orientados a nuestros propios sentidos, ¿verdad? Al sistema visual, al sistema auditivo, al sistema táctil, al gustativo, vestibular, propioceptivo, etc. También sabemos que hay funciones que van a ir orientadas de los mismos sistemas sensoriales que cumplen algo importante en el desarrollo de estas técnicas de estimulación sensorial. Este curso, chicos, es netamente, por así decirlo, para poder brindar estrategias y para poder brindar ideas de acuerdo a la edad y también de acuerdo a la situación en la que se encuentra el niño. Es por ello que hasta hoy vamos a hablar de un aspecto teórico, ¿verdad? Pero el día viernes, por ejemplo, ya tenemos un tema un poco más práctico, ¿no? La importancia de ciertos materiales, de ciertas técnicas, cómo lo vamos a trabajar, por qué razón hay que trabajarlo, qué es lo que logramos trabajando ciertas actividades, ¿sí? Entonces, una vez visto esta parte, nosotros vamos a seguir ahora sí con nuestro PPT para poder desarrollar cada punto, que espero también la participación de ustedes en el chat y obviamente también vamos a tomar en cuenta un pequeño videíto que vamos a ver, pero eso lo vamos a ver después de la explicación para poder definitivamente tener la información relevante que nosotros necesitamos. Ahora sí, hablamos de sistemas sensoriales. Primer punto. El sistema sensorial en la primera infancia se va a referir a los procesos cerebrales que interpretan y organizan la información recibida a través de los sentidos. Ese es el primer punto que nosotros podemos resumir de lo que respecta al sistema sensorial. ¿Y estos sentidos cuáles son, chicos? ¿Cuáles son estos sentidos? Pues son la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, el propioceptivo y el vestibular, ¿verdad? 2. Estos sentidos, aunque presentes desde el nacimiento, se desarrollan y se coordinan gradualmente, permitiendo al bebé explorar y comprender el mundo. Chicos, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un bebé recién nacido, este bebé, yo le voy a ofrecer todos los ambientes y este bebé va a aprender automáticamente todo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Va a aprender automáticamente todo? No, ¿verdad?
sabemos muy bien que hay un desarrollo gradual, ¿verdad? Hay un aprendizaje progresivo, el cual nosotros vamos estimulando de acuerdo a la edad del bebé, de acuerdo a la edad del niño. Nosotros tenemos que respetar el proceso de desarrollo y evolución de aprendizaje de un niño. Y esto a nosotros nos permite, evidentemente, conocer qué tipo de actividades voy a realizar. 3. La estimulación sensorial es crucial para el desarrollo cognitivo, emocional y motor de los niños. ¿Qué quiere decir este punto, chicos? A ver, ¿qué es lo que quiere decir? Que vamos a trabajar de manera permanente el desarrollo integral de un niño, ¿verdad? Nosotros vamos a tener esta capacidad tan importante de desarrollo integral en cada uno de nuestros niños. ¿Y qué será el desarrollo integral? Pues el desarrollo integral, chicos, es el aspecto, es el desarrollo cognitivo, emocional, físico, motor, social, y todo esto se engloba en uno solo, en lo que corresponde al desarrollo integral. Cuando nosotros hablamos de la importancia de poder conocer estos sistemas sensoriales, pues definitivamente es conocer cómo se da cada uno de los sentidos y cómo trabajamos estos sistemas, ¿sí? Ahora, visto esta parte, chicos, vamos a continuar con el siguiente PDF para que nosotros definitivamente podamos tomar en cuenta de la importancia de lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué será lo que estoy mostrando, chicos? ¿Qué será lo que estoy mostrando? Pues evidentemente lo que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Son el aspecto funcional o cómo funciona la recepción de estos aprendizajes mediante el proceso de los sistemas sensoriales o mediante la estimulación sensorial. Sabemos que tenemos receptores sensoriales. Estos receptores sensoriales que están en el cerebro permiten evidentemente que detecte los estímulos del entorno y lo puedan convertir en señales eléctricas, ¿no? Por eso nosotros hablamos que en la primera infancia el niño está muy propenso a generar neuronas, pero no solamente es el proceso de generación de neuronas, porque con los estímulos brindados nosotros llegamos a lograr la sinapsis. ¿Y ustedes saben qué es la sinapsis, chicos? ¿Saben a qué nos referimos cuando hablamos de la sinapsis? Hablamos de la comunicación entre las neuronas, ¿verdad? Entonces, el primer paso son los receptores sensoriales, que nos permite evidentemente detectar estos estímulos del entorno y los convierten en señales eléctricas. El segundo punto son los centros sensoriales del cerebro. Esto va a ir respecto a las áreas del cerebro encargadas de procesar la información sensorial y generar una respuesta. Y esto es muy importante porque este paso que está, o este pequeño ítem que está en la parte funcional, ¿no? Que corresponde a esta área del cerebro encargada de procesar la información, es la parte de desarrollo más importante que el niño tiene que desarrollar apropiadamente. ¿Para qué? Para luego nosotros lograr la respuesta necesaria de lo que él absorbió o de la información que pudo captar. Luego de este paso vienen las vías sensoriales. Y estas vías sensoriales son los nervios que transmiten las señales eléctricas desde los receptores al cerebro. Es ahí donde se da el proceso de adaptación o el proceso de aprendizaje de captación de los estímulos sensoriales que el niño ha podido captar de su entorno. ¿Sí? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros vemos a un niño que está jugando en un parque, está jugando en la playa, está jugando de repente con plantas, está jugando de repente por ahí con rocas, con una serie de materiales, ¿no? De texturas, materiales naturales, etcétera. ¿Qué es lo que observamos en el niño, por ejemplo? ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en ese niño? Ese niño, por ejemplo, está renegando. Ese niño está de repente teniendo problemas para poder relacionarse con el entorno. Y eso va a depender mucho de lo que nosotros podamos detectar en el niño. Pero sin embargo, la gran mayoría de los niños, cuando están en un ambiente natural, ¿sí? Ellos están sumamente tranquilos. Ellos pueden estar jugando con la misma arena horas y horas. O pueden estar jugando con las mismas rocas mucho tiempo. ¿Y esto qué nos dice, chicos?
¿Qué nos dice al respecto, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahorita? Que evidentemente el niño, cuando tiene un entorno natural, ¿sí? Su desarrollo se hace de manera diferente, ¿verdad? Su desarrollo, la captación de estas texturas mediante sus sentidos que pasan por las vías del sistema nervioso, llegan automáticamente al cerebro cumpliendo estos 3 pasos importantes para poder gestionarse a lo que nosotros referimos una estimulación sensorial óptima. Es por ello que nosotros hablamos de la importancia de conocer que para poder realizar una actividad sensorial tenemos que saber cómo hacer que estos estímulos, ¿no?, del entorno se conviertan en señales eléctricas. Y esto va a ir mucho va a depender mucho del maestro o de la persona encargada, ¿sí?, que sepa cómo interactuar con el niño para que este niño pueda tener esta capacidad de captación, o mejor dicho, para que tú puedas hacer que el niño capte lo que le estás mostrando, lo que le estás enseñando. Una vez que el niño capta, es porque ya detectó el estímulo, ya detectó lo que tú le estás ofreciendo. Luego de ello, va a ir esta captación, ¿sí?, a las áreas del cerebro encargadas para procesar esta información sensorial y así generar una respuesta. Y por último, vamos a tener estos nervios que van a generar las señales eléctricas desde los receptores hasta el cerebro, a lo que nosotros llamamos la comunicación entre neuronas o el desarrollo oportuno de la captación de este estímulo sensorial ofrecido, ¿sí? Entonces, una vez visto esto, chicos, voy a compartirles en este momento, por ejemplo, un pequeño video que vamos a ver. Y por favor, tomemos mucha atención para que nosotros podamos tomar en cuenta cuando hablamos de estos sistemas, ¿sí? Así que vamos a compartir el pequeño videíto, porque voy a preguntar a este videíto y vamos a interactuar con este videíto, ¿sí? Minutito, chicos. Luego yo les voy a pasar este videíto, este link. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están ingresando, chicos. Luego le voy a pasar a ustedes este videíto con nuestra coordinadora, ¿sí? El cerebro humano es una estructura asombrosa que tiene la capacidad de procesar y dar sentido a una gran cantidad de información sensorial proveniente del entorno. A través de los sistemas sensoriales, el cerebro recibe señales provenientes de los sentidos, como la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, y las interpreta para generar una experiencia consciente del mundo que nos rodea. Cada sistema sensorial está especializado en detectar un tipo específico de estímulo y transmitir esa información al cerebro. Por ejemplo, el sistema visual es responsable de percibir la luz y los colores, mientras que el sistema auditivo se encarga de captar las ondas sonoras y transformarlas en sonidos que podemos interpretar. El sistema táctil nos permite sentir el contacto físico y percibir la textura, la temperatura y la presión, entre otros aspectos. Una vez que las señales sensoriales llegan al cerebro, comienza el proceso de procesamiento de la información. Esta información se dirige a áreas específicas del cerebro que se especializan en interpretar cada tipo de estímulo. Por ejemplo, la corteza visual primaria es responsable de procesar la información visual, mientras que el área auditiva primaria se encarga de procesar la información auditiva. Además de las áreas primarias, existen otras regiones del cerebro que desempeñan un papel crucial en el procesamiento sensorial. Por ejemplo, en el caso de la visión, después de que la información visual llega a la corteza visual primaria, se envía a áreas específicas. Por ejemplo, chicos, la imagen que vemos aquí nos permite conocer cómo funciona o cómo es el cerebro humano, ¿verdad? Y nos permite tener una perspectiva diferente, ¿sí?, de lo que respecta a cada área específica o cada sistema sensorial de manera específica, ¿sí? Así que miren, les voy a tomar una pequeña captura a esto para poder mandarle a nuestra coordinadora y les pueda compartir a ustedes, ¿sí? De igual manera, esta parte es sumamente importante, porque cuando nosotros sabemos que hay algún problema sensorial en alguno de nuestros niños, es porque hay alguna afectación en el desarrollo del cerebro también, ¿sí?
Entonces, son muchos indicios que siempre se recurre a un especialista para que lo pueda detectar, lo pueda informar y lo pueda diagnosticar, ¿sí? Pero luego les voy a mandar esta capturita y este video para que ustedes lo tomen en cuenta. Así que quisiera que por favor tomen bastante atención a esta parte. Por ejemplo, en el caso de la visión, después de que la información visual llega a la corteza visual primaria, se envía a áreas especializadas en el reconocimiento facial, la detección de movimiento y la percepción de profundidad. Estas áreas permiten que podamos reconocer rostros familiares, percibir el movimiento de un objeto en movimiento y tener una percepción tridimensional del mundo que nos rodea. En el sistema auditivo, una vez que la información sonora es procesada en el área auditiva primaria, se dirige a áreas que nos permiten reconocer la ubicación de una fuente de sonido en el espacio, discriminar diferentes tonos y frecuencias, y comprender el lenguaje hablado. Estas áreas nos permiten localizar de dónde proviene un sonido, distinguir entre sonidos agudos y graves, y comprender las palabras y los significados transmitidos a través del habla. El procesamiento sensorial no se limita solo a la información proveniente de los sentidos clásicos. El cerebro también tiene la capacidad de procesar señales sensoriales más sutiles, como la propiocepción, que nos permite tener conciencia de la posición y el movimiento de nuestro cuerpo en el espacio. Esta información es procesada en áreas especializadas, como la corteza somatosensorial, que nos permite tener una percepción precisa de la posición de nuestras extremidades y coordinar nuestros movimientos. Además de la interpretación de las señales sensoriales, el cerebro también es capaz de integrar la información sensorial con otros procesos cognitivos, como la memoria y la atención. Esto nos permite reconocer objetos y situaciones familiares, recordar experiencias pasadas asociadas con estímulos sensoriales y enfocar nuestra atención en estímulos relevantes mientras ignoramos los irrelevantes. La integración de la información sensorial con la memoria y la atención es fundamental para nuestra capacidad de reconocer objetos y situaciones familiares. Nuestro cerebro almacena recuerdos de experiencias pasadas asociadas con estímulos sensoriales específicos, lo que nos permite identificar rápidamente objetos que hemos visto o situaciones que hemos experimentado previamente. Por ejemplo, al ver un perro, nuestro cerebro recupera la información almacenada sobre cómo se ve y cómo suena un perro, lo que nos permite reconocerlo como un perro familiar. La memoria también juega un papel importante en la interpretación y comprensión de la información sensorial. Los recuerdos almacenados nos permiten darle sentido a los estímulos sensoriales en función de nuestras experiencias previas. Por ejemplo, si hemos experimentado el sabor amargo de una sustancia tóxica en el pasado, nuestro cerebro puede asociar ese sabor con un peligro potencial y generar una respuesta de rechazo automático. Por último, es importante mencionar que el procesamiento de la información sensorial en el cerebro nos permite percibir, interpretar y comprender el mundo que nos rodea. A través de los sistemas sensoriales, el cerebro detecta y transmite señales sensoriales específicas, las cuales son procesadas e integradas con la memoria y la atención. Esta integración sensorial y cognitiva nos brinda una experiencia consciente y adaptativa, permitiéndonos interactuar de manera efectiva con nuestro entorno. En última instancia, el procesamiento sensorial es fundamental para nuestra capacidad de percibir, comprender y responder a los estímulos sensoriales de manera significativa en nuestra vida diaria. Próximamente abordaremos estos temas en profundidad. Recuerda dejar tu like y suscribirte a nuestro. Muy bien, chicos. ¿Qué opinan del video? ¿Qué opinan del video que acabamos de ver? A ver, quisiera opiniones, chicos. A ver, ¿qué opinan del video? Interesante, ¿verdad? Sumamente importante, ¿no? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que para poder hablar de sistemas sensoriales tenemos que conocer cómo funciona el cerebro. Y les voy a hacer una pequeña preguntita, ¿sí? ¿Será que los niños pueden aprender del entorno natural? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que los niños pueden aprender del entorno natural? Sí, muy bien, Javiercito, claro que sí, muy bien, Liliana, ¿verdad?
Claro, muy bien, es muy necesario que nosotros podamos conocer cada área del cerebro y cómo se dan estos procesos sensoriales, porque si nosotros solamente estamos viendo el aspecto práctico de qué actividades tengo que hacer o cómo hago o qué estrategias, pues no voy a trabajar en función al objetivo que yo quiero lograr, porque yo lo que tengo que conocer es cómo es el cerebro humano, cómo se desarrolla el cerebro y cómo voy a yo a gestionar este tipo de actividades sensoriales para lograr el objetivo a desarrollar, ¿verdad? Entonces, una vez visto este video, chicos, que les voy a compartir también a nuestra coordinadora, pero también les voy a mandar a ustedes también acá por el chat para que ustedes también lo puedan tener, ¿sí? Me confirman, por favor, si es el correcto, porque tengo varias ventanas abiertas. Pues evidentemente nosotros tenemos que definitivamente tomar en cuenta la importancia de conocer cómo se da el cerebro, cómo se procesa el aprendizaje, ¿sí? Entonces, una vez visto esto, chicos, para los que recién, por ejemplo, han ingresado, hemos hablado de qué son los sistemas sensoriales, ¿verdad? Y hemos visto que definitivamente los sistemas sensoriales son fundamentales para la supervivencia y nos permite interactuar con el mundo que nos rodea. ¿Por qué será importante, por qué será fundamental para la supervivencia? En el video vimos algo importante. Dio a entender que cuando tú pruebas algo amargo o algo que puede ser, digamos, un poco perjudicial para tu salud, es como que el cerebro pone un pequeño rechazo, ¿verdad? Y prácticamente lo determina como si fuera algo peligroso, ¿verdad? Es por eso que hablamos de que el trabajar adecuadamente los sistemas sensoriales son fundamentales para la supervivencia, porque esto nos permite estar en alerta. El cerebro siempre nos pone en alerta, pero a veces nosotros, ¿no? De manera subjetiva, por así decirlo, no le tomamos importancia a esas alertas que a veces tenemos. Es por ello que nosotros, como se dice, hay un refrán que dice, ¿no? Tú tienes que pensar, ¿no? Con la cabeza, no con el corazón, en algunos casos dicen, ¿verdad? Y esto suele pasar por tantas cosas que se han venido desarrollando, por ejemplo, a través de los años, ¿no? Sí, muy bien, claro. Cada día los niños ahora tienen unas ventanas de oportunidad para aprendizaje totalmente diferentes. Hoy en día hablamos ya de la inserción de la tecnología, ¿verdad? Hablamos que muchos niños, por ejemplo, prefieren estar en los videojuegos, tener un desarrollo más activo de la memoria de la atención para ciertas actividades, por ejemplo, informáticas, pero sin embargo no tienen interacción con el mundo natural. Entonces nosotros vamos a hacer una pregunta a ver si ustedes me responden. ¿Será que un niño puede también, puede aprender más de un entorno natural? De manera adecuada, puede generar estos sistemas sensoriales o puede desarrollarlo de manera óptima, estos sistemas sensoriales en un entorno natural. ¿Será que es mucho mejor? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Definitivamente el entorno natural es algo que sí o sí todo niño necesita. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando nosotros vemos a un niño que está interactuando con un entorno natural, como ya lo hemos mencionado, ¿no? El niño está tranquilo, el niño está subiendo, está jugando, está saltando, está tocando, ¿no? Y definitivamente muchos de los padres, por ejemplo, prefieren, ¿no? Que se les integre a los niños en este proceso, ¿no? En estos entornos naturales, ¿no? Y evidentemente, normalmente, pues se les recomienda que sea a partir de los 2 años, ¿no? Porque ya a partir de los 2 años ya tienen la mayoría de sus vacunas, como que ya están más grandecitos, más protegidos, y además están en esa edad en la cual pues el niño necesita actividad. Ustedes saben que a partir del año y medio, 2 años, el niño necesita actividad. El niño quiere saltar, quiere correr, quiere tocar, quiere jugar, quiere jalar, quiere lanzar. Entonces el niño quiere explorar, quiere descubrir. Está en esa ventana de oportunidad, ¿no? En donde el niño necesita interactuar con ese entorno natural, con ese entorno diferente, que va a ser parte de su propio desarrollo, de su propia vida, porque al final de cuentas es algo en lo que él se va a desarrollar más adelante. Entonces, por ejemplo, cuando a veces escuchamos y decimos, no, hay que agarrarlo, no, no lo dejen aquí, no lo dejen allá, tenemos que tomar en cuenta algo importante.
Nosotros podemos dejar a nuestros niños en un entorno natural, pero tenemos que estar siempre supervisando. Obviamente, si yo veo que ese entorno natural no está adecuado con una limpieza oportuna y no tiene lo necesario para que mi niño se desarrolle, pues evidentemente no lo voy a dejar, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que tener este pensamiento crítico y voy a tener que, evidentemente, pensar en la seguridad de mi niño en el entorno en el cual yo lo voy a dejar. Entonces, si yo veo que el entorno es acogedor, es tranquilo, es limpio, es adecuado para él, yo voy a dejar que él explore. Voy a dejar que él definitivamente corra, que él definitivamente conozca, porque es parte del proceso de crecimiento y desarrollo del niño también, ¿sí? Así que una vez visto esta parte, chicos, ya casi al finalizar vamos a ver otro videíto sobre el punto de aprender en la naturaleza, qué tan importante es, ¿sí? Así que mientras tanto vamos a seguir con el próximo PPT. Y ahora sí, tenemos que saber que el sistema sensorial es fundamental. Y ustedes me dirán, Miss, ¿pero para qué es fundamental? ¿Por qué es importante? Pues bueno, uno, que hay una adaptación al medio ambiente. Permite a los organismos responder a los cambios en su entorno. Por ejemplo, cuando nosotros permanecemos en un solo ambiente, en un solo entorno, tu cuerpo se adapta, ¿verdad? A ese ambiente, a ese entorno. Pero ¿qué pasa si de repente a ese niño o a esa persona la mandamos a viajar, por ejemplo, a una altura diferente o de repente a una provincia, de repente a otro lugar? No todos los cuerpos o no todas las personas reaccionan de la misma manera, ¿verdad? Algunos cuando están en otro ambiente que no es el suyo, ¿no? Comienzan a tener de repente desmayos, por ahí vómitos, por ahí de repente tienen dificultades para poder estar tranquilos en ese ambiente, ¿verdad? Es por eso que nosotros hablamos que los sistemas sensoriales son fundamentales desarrollarlos para poder lograr la adaptación al medio ambiente. Nosotros tenemos que saber que nuestro cuerpo tiene que adaptarse, nuestro organismo tiene que responder a los cambios en el entorno en el que se encuentra. Y por ello que es muy importante trabajar los sistemas sensoriales, ¿sí? Dos, hablamos de la percepción del mundo. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que facilita la comprensión de las propiedades físicas y químicas del entorno y del propio cuerpo. Quiere decir que yo voy a conocer todos los aspectos relacionados a lo que es el mundo en sí, a lo que tiene para mí. Es por ello que yo como encargada de realizar estas técnicas de estimulación sensorial, voy a tener que conocer cada parte del cerebro y voy a tener que definitivamente tomar en cuenta estos aspectos fundamentales para yo trabajar luego mis actividades. Es por ello que nosotros, ¿con qué tema hemos empezado, chicos? El día lunes hemos empezado primero con la parte del origen, ¿verdad? Con conocer qué son algunos conceptos. Y el día de hoy también estamos conociendo algunos conceptos, pero un poco más allegados ya, para luego llegar al punto de lo que corresponde a las actividades, ¿verdad? Al juego. Por ejemplo, la estimulación sensorial definitivamente se trabaja en los niños con muchas actividades de juego. Para ellos es un juego, pero para nosotros sabemos que son procesos de aprendizaje, procesos de ayuda a desarrollo, ¿verdad? Y por ello nosotros tenemos que saber que los sistemas sensoriales son fundamentales para una percepción del mundo. Por último, tenemos la integración de información. ¿Qué es lo que nos dice, evidentemente, cuando hablamos de integración de información? Que transmite la información sensorial al cerebro donde es procesada y utilizada para la toma de decisiones y la acción. Acá viene a lo que llamamos nosotros el pensamiento crítico, el poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto, en poder tomar decisiones de manera oportuna, en la cual yo diga, ¿me voy aquí o voy allá? ¿Es correcto o no es correcto? El cerebro humano, como nosotros sabemos, es como un motor, ¿verdad? Es como una máquina, es como una computadora, a lo que podemos llamar nosotros hoy en día, ¿verdad? Que definitivamente no lo conocemos en su totalidad, ¿verdad, chicos? Imagínense si nuestro cerebro funcionara en su totalidad. ¿Cómo seríamos nosotros? ¿Qué pasaría si nosotros podríamos conocer nuestro cerebro en su totalidad? Conocer cómo se desarrolla.
Nosotros sabemos que el cerebro es el órgano más complejo y fascinante, ¿verdad?, del cuerpo humano. También sabemos que es el centro de control del sistema nervioso y es el responsable de procesar la información, de controlar los movimientos, de regular las funciones corporales, ¿verdad? Eso sí lo sabemos. También sabemos que definitivamente el cerebro tiene una propia estructura, que es el cerebro, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el cerebelo, el tronco del encéfalo, ¿verdad? Y esto nos permite a nosotros conocer qué cosa. A ver, vamos a hablar un poquito así teórico sobre el cerebro para poder recordar un poquito, ¿sí? Primero sabemos que el cerebro es la parte más grande del encéfalo, ¿no? Y se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Sabemos que el hemisferio izquierdo, ¿no?, se encarga del lenguaje, de la lógica, de la resolución de problemas, ¿verdad? Sabemos muy bien que el hemisferio derecho se va a encargar de la creatividad, de la intuición, de la percepción espacial. También sabemos que el cerebelo, por ejemplo, es el encargado de coordinar el equilibrio, los movimientos del cuerpo. ¿Y qué será el tronco del encéfalo, por ejemplo? ¿Qué será? Pues evidentemente el tronco del encéfalo conecta el cerebro con la médula espinal y regula las funciones básicas como la respiración y el ritmo cardíaco. Es por ello que nosotros tenemos que conocer en qué se basa, por así decirlo, el cerebro para comprender estos sistemas sensoriales, ¿no? Para mí de repente hubiera sido muy fácil realizar directamente las actividades orientadas, ¿no?, a las estrategias y actividades a desarrollar con los niños, pero nosotros tenemos que conocer cómo se da este proceso de los sistemas sensoriales para poder activar o para poder trabajar activamente estas técnicas sensoriales, estas técnicas de estimulación sensorial que son tan importantes para el desarrollo del ser humano, porque nosotros estamos hablando de pequeñas personitas que vamos a guiar, a orientar con estas actividades para que ellos puedan desarrollarse óptimamente a futuro, ¿sí? Ahora, eh, evidentemente el cerebro tiene una variedad de funciones, nosotros lo sabemos, ¿verdad? Por eso que hablamos de que es muy funcional. Procesa información, controla los movimientos, trabaja activamente, almacena la memoria y el aprendizaje, ¿no? Que nos permite a nosotros recordar y aprender cosas. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está pasando con nuestro cerebro? Nuestro cerebro está trabajando, está almacenando todo lo que nosotros estamos ahorita trabajando, estamos ahorita manifestando, ¿verdad? Pero también el cerebro regula las emociones y el comportamiento, lo que nos permite interactuar con el entorno y con los demás. ¿Y esto por qué? ¿Por qué será que el aspecto emocional tiende a entrar aquí en el desarrollo del cerebro, en el desarrollo del sistema sensorial? Porque recordemos que las emociones son parte principal también del desarrollo sensorial de un niño, del ser humano. Entonces, esto es algo que sí o sí nosotros tenemos que comprender para poder conocer por qué es tan importante cuidar nuestro cerebro y realizar activamente los sistemas sensoriales, conocerlos y realizar las actividades de manera oportuna, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar en cuenta algo importante, ¿sí?, que no podemos dejar de lado. ¿Cómo cuidamos nuestro cerebro, chicos? A ver, ¿cómo lo cuidamos? ¿Cómo nosotros podemos cuidar nuestro cerebro? A ver. Por ejemplo, los médicos siempre nos recomiendan dormir mínimo 8 horas, ¿verdad? Y no podemos dormir después de las 11 de la noche. O a las 11 más tardar tenemos que dormir, ¿verdad? Esa es una de las primeras pautas. La segunda pauta, hacer ejercicios neuronales. Muy bien, Lili. Ejercicios, por ejemplo, de actividades, por ejemplo, de juegos, actividades lúdicas. Leer, tener hábitos muy bien, Liliana, Alexandra, claro. También poder escuchar música, eso nos relaja, nos mantiene activo el cerebro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos con nuestros niños, por ejemplo, en la primera infancia? ¿Será que todo lo tenemos en silencio para que ellos puedan solamente concentrarse en sus actividades de juego? No, ¿verdad? También hacemos actividades, actividades de baile, actividades de significación, actividades en las cuales el niño, por ejemplo,
puede interactuar con sus compañeros, cantar, saltar, bailar, reír. Y estamos nosotros cumpliendo con esos ejercicios, chicos. A ver, la verdad, chicos, ¿ah? A ver, ¿quién me dice sí o no? La verdad. ¿Cumplimos con ese tipo de actividades que hemos mencionado nosotros mismos? A ver, ¿cumplimos o no cumplimos? ¿Ustedes qué dicen? Muy bien. Por ejemplo, Javier nos dice que no porque le dice, le ponemos en la televisión un cuento. Muy bien. ¿Quién más? A ver, chicos. A ver, Sandra. ¿Tú cumples con lo que dices para poder estimular, para cuidar tu cerebro? A ver, Alexandra, Liliana, Lili Cueva. A ver, chicos, ¿cumplimos con estas cosas que estamos mencionando? Bueno, particularmente les digo, yo sí duermo muy tarde y yo sí no estoy cumpliendo, ¿ya? Sin embargo, yo tengo que tomar en cuenta que sí debo de hacerlo, ¿no? Entonces, es por ello que nosotros tenemos que comprender algo importante. Nosotros podemos guiar a nuestros niños y orientar, pero la responsabilidad de que un niño se vaya a la cama, por ejemplo, temprano, y que realice ciertas actividades, no va a depender de un niño pequeño, va a depender del adulto. Y el adulto, los padres de familia, son los que tenemos que sensibilizar para que definitivamente puedan tener en cuenta el cuidado del cerebro de sus niños, ¿sí? Y suele pasar que a veces los papitos, por ejemplo, bueno, a veces tienen ciertas actividades y dejan de lado o se les pasa la hora o a veces también por trabajo, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuidar el cerebro es una de las cosas más importantes, si no, más adelante nos pasa factura, como se dice, ¿verdad? Entonces, hemos hablado que definitivamente el sistema sensorial es fundamental, hemos hablado un poco de lo que corresponde al cerebro, qué es lo que el cerebro, cómo el cerebro funciona, qué es lo que tiene, ¿no? Cómo es la estructura, y esto nos permite a nosotros tener una percepción diferente de lo que corresponde al sistema sensorial, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con nuestro próximo PPT, chicos, para poder seguir avanzando con este punto tan interesante. Hablamos de los sistemas sensoriales. Sabemos que vamos a considerar 7 grupos importantes en el desarrollo de los sistemas sensoriales. ¿Qué tipo de sistemas tenemos, chicos? Los más conocidos y los únicos que tenemos hasta ahora. Usualmente nosotros conocíamos 5, ¿verdad? Que era pues, ¿no? Visual, auditivo, gustativo, olfativo y táctil. Pero no todos conocíamos que había un sistema vestibular. No todos conocíamos que había un sistema propioceptivo, ¿verdad? ¿O ustedes sabían que había un sistema vestibular y que había un sistema propioceptivo? ¿Sabían o no sabían? ¿Verdad que no todos, verdad? Muy bien. Entonces nosotros tenemos que ir conociendo pautas importantes para poder conocer cómo vamos a ayudar a desarrollar a un niño con estas técnicas de estimulación sensorial. Así que en primera instancia tenemos el sistema visual, que no lo hemos decidido colocar aquí porque el sistema visual, definitivamente en pocas palabras, percibe la luz y las formas. El sistema auditivo percibe los sonidos. El sistema gustativo percibe los sabores. El sistema olfativo percibe los olores. El sistema táctil percibe las texturas. Y por último tenemos el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Nosotros vamos a desarrollar lo que corresponde desde el sistema táctil hasta el sistema propioceptivo el día de hoy. Así que vamos a continuar con el próximo PPT y vamos a tomar bastante atención porque luego les voy a dejar una preguntita que es evidentemente parte del examen que ustedes van a tener, ¿ah? Así que vamos a ir apuntando las preguntitas que vamos a ir dejando para que ustedes puedan tomar en cuenta y así puedan aprobar en su examen, ¿sí, chicos? Ahora sí. Hablamos del sistema táctil. ¿Qué nos dice el sistema táctil? ¿Qué nos dice el sistema táctil? A ver. Nos dice que es uno de los sentidos más importantes y el más conocido de los 3 sistemas sensoriales básicos. ¿Por qué hablamos los 3 sistemas sensoriales básicos? Hablamos del sistema vestibular, propioceptivo y el táctil. ¿Y por qué hablamos de solamente ellos 3? Porque ellos son los que proporcionan una mayor complementación de todos los sistemas en general, ¿sí? Entonces,
Vamos a tomar en cuenta lo que acá dice nuestro PPT. Sabemos que es uno de los sistemas más importantes, de los sentidos más importantes. Nos proporciona información sobre las propiedades de los objetos y de nuestro cuerpo sin necesidad de usar la vista. Hay muchas personas que, por ejemplo, son invidentes, que no tienen la oportunidad de ver, y ellos solamente con la mano pueden desarrollar y pueden tener esta capacidad de desarrollo de saber las texturas, de poder definir todo lo que tocan, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice, pues, también este sistema táctil? Nos dice que inicialmente los bebés descubren el mundo a través del tacto, mediante la exploración oral. Posteriormente lo realizamos también a través de las manos, y dependiendo de esta información táctil para desarrollar la destreza manual, nosotros dependemos de esta información táctil. Y los numerosos aprendizajes motores y cognitivos que derivan de ella. Entonces, evidentemente, el sistema táctil, chicos, es uno de los sistemas sensoriales más importantes del cuerpo humano. Nos permite percibir y procesar información sobre el entorno y el propio cuerpo a través del sentido del tacto. Por ello que hablamos de la importancia de este sistema táctil. Pero vamos a hablar un poquito más de este sistema táctil. Vamos a interactuar un poquito más. Nos dice que definitivamente este sistema táctil, voy a mencionar que definitivamente tiene diferentes funciones, ¿no? Tiene la percepción de la textura. El sistema táctil nos permite a nosotros, ¿no?, percibir la textura de los objetos y las superficies. También tenemos la percepción de la temperatura. ¿Será que nuestras manitos pueden definitivamente saber qué está caliente y qué está frío? Sí, ¿verdad? Tiene este sistema que nos permite a nosotros percibir la temperatura de los objetos y de las superficies. También hablamos de una percepción de la presión. Sabemos que nos permite percibir la presión y la fuerza aplicada sobre la piel, ¿no? Nosotros sabemos hasta qué punto también podemos aplicar cierta fuerza, ¿verdad? También hablamos de una percepción de la vibración. El sistema táctil nos permite a nosotros percibir vibraciones y los movimientos. Entonces, sabemos muy bien que dentro de este sistema táctil tenemos los famosos receptores táctiles, ¿no? Con varios tipos, en los cuales, por ejemplo, como los corpúsculos de Meissner, que son receptores que son sensibles a la presión y a la vibración. También tenemos otros corpúsculos que son orientados a la vibración, a la presión profunda, entre otros. Entonces, en pocas palabras, nosotros tenemos que saber que el sistema táctil es muy fundamental para la interacción con el entorno y con todo lo que nos rodea, porque nos permite explorar el entorno a través del tacto, nos permite interactuar con los demás, ¿no?, a través del contacto físico, y nos permite desarrollar habilidades motoras, como por ejemplo, ¿no?, la coordinación, el equilibrio, la actividad motora fina, gruesa. Entonces, evidentemente, nuestras manitos, chicos, son sumamente útiles, porque tienen todos los desarrollos que nosotros acabamos de mencionar, y que es sumamente importante para el desarrollo de un niño, ¿sí? Ahora, vamos a continuar con el siguiente PPT para poder terminar de este punto, ¿sí? Hablamos ahora del sistema vestibular. Chicos, ¿qué será el sistema vestibular? ¿Qué será el sistema vestibular? A ver, hemos mencionado en la clase anterior qué era el sistema vestibular. ¿Quién de ustedes, por favor, recuerda qué es el sistema vestibular? ¿Quién de todos recuerda? A ver, tengo a Liliana. Muy bien, encargado del equilibrio, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que mencionar algo importante. Nos dice que el sistema vestibular se localiza en el oído interno y que es lo que nos proporciona información sobre el movimiento y la gravedad. Nos permite organizar nuestro cuerpo espacial y temporalmente en relación al entorno. Algunas de las funciones más importantes son, por ejemplo, coordinar el movimiento de la cabeza, los ojos, adoptar y mantener posturas corporales, equilibrio, coordinar diferentes partes del cuerpo y realizar movimientos de forma rítmica y secuencial. Chicos, ¿quién de nosotros sabíamos que el sistema vestibular se encuentra en el oído interno? ¿Sabíamos eso? ¿Sabíamos ese dato tan importante?
Nosotros, por ejemplo, hablamos del sistema vestibular, sí, que el sistema vestibular se encarga de la coordinación del movimiento, pero ¿sabíamos dónde se localiza? No, ¿verdad? Es por eso que es tan importante el aspecto auditivo. Ustedes se han dado cuenta que cuando un niño recién nace, lo primero que hace es pasar un mapeo general, ¿verdad? Y lo primero que hace, por ejemplo, es hacerle estas pruebas auditivas, pero no solamente es para saber si el niño escucha o no escucha bien, sino es para saber si tiene de manera óptima su sistema vestibular y en dónde está localizado, si ese niño está en completo desarrollo óptimo. Porque miren, chicos, este sistema vestibular no solamente se encarga del movimiento de la cabeza, de los ojos, del equilibrio y de mantener las posturas, sino que también, ¿no? Coordina los movimientos de las diferentes partes del cuerpo y realizar movimientos de forma rítmica y secuencial. Entonces, depende de este pequeño sistema, que aunque no parezca, es pequeño, pero es muy potente y muy importante para el desarrollo del cuerpo humano, para el desarrollo del niño en la primera infancia. Entonces ya sabemos por qué nosotros hablamos de un sistema vestibular, por qué nosotros hablamos de la importancia de la coordinación del equilibrio, del movimiento de la cabeza, de los ojos. Si nosotros tuviéramos problemas con el sistema vestibular, definitivamente no podríamos tener coordinación. Definitivamente tendríamos problemas con nuestras posturas. Definitivamente tendríamos problemas en nuestro equilibrio al momento de andar. Entonces, ya sabemos por qué razón es tan importante tomar en cuenta el sistema vestibular. ¿Sí, chicos? Así que voy a agregar a esto algunas pautas, voy a acotar algo adicional para que nosotros podamos saber que este sistema sensorial nos permite mantener el equilibrio y la orientación espacial, ¿sí? Está ubicado en el oído interno y es fundamental para nuestra capacidad de movernos y mantener la postura. Ahora, ¿cuáles son las funciones de este sistema vestibular? Pues definitivamente sabemos en lo que hemos mencionado que algunas de las funciones son el equilibrio, la orientación espacial y la coordinación de movimientos. Ahora, ¿cuál será la estructura de este sistema vestibular? ¿Tendrá estructura, chicos? Nosotros en algún momento hemos visto dónde queda este sistema vestibular. ¿Hemos visto dónde queda en algún momento? ¿Hemos podido ver de repente alguna imagen, algo relacionado a ello? ¿Por qué creen que a veces nos dicen no debes meterte nada en el oído? No debes meter ningún aparatito en el oído. ¿Por qué creen, chicos, que nosotros lo decimos? ¿O por qué creen que los médicos lo decimos? ¿Por qué creen, chicos? Porque definitivamente este aparatito, ¿no? Por así decirlo, este pequeño, eh, este pequeño sistema vestibular, ¿no? Que está en el oído interno, definitivamente es muy importante que nosotros le tomemos en cuenta, ¿sí? Y que lo cuidemos, porque dependiendo de esto, ¿sí? Dependiendo de este pequeño sistema vestibular que tenemos, es que nosotros hagamos todas las actividades que tenemos ahí mostrando ahorita en nuestro PPT. También tenemos que saber que este sistema vestibular se compone de tiene varios componentes, ¿no? Por ejemplo, tiene el laberinto vestibular, que es una estructura ósea que está en el oído interno que contiene los órganos sensoriales del sistema vestibular. O sea, imagínense cómo es nuestro cuerpo humano y qué órganos tan importantes tenemos nosotros dentro de nuestro oído. Por ello que, por ejemplo, a veces hay personas que, ay, me pica el oído y están pues que se rascan con algo. Están muy propensos, chicos, a lastimarse y a tocar, por ejemplo, esa estructura ósea y romperse. Y al romperse, nosotros, pues, definitivamente estaríamos afectando nuestro sistema vestibular. También tenemos los órganos otílicos, ¿no? Otilíticos, creo que se llama, ¿no? Que son los responsables de poder detectar, ¿no? La gravedad y otros tipos de factores. Y evidentemente nosotros tenemos que conocer que este sistema vestibular es sumamente importante porque nos ayuda a mantener el equilibrio, como ya lo hemos mencionado, a realizar movimientos coordinados, ¿no? Y una serie de actividades que son importantes para nosotros. Así que
tomemos en cuenta este aspecto del sistema vestibular, porque definitivamente es importante que nosotros lo podamos conocer, ¿sí? Ahora sí, seguimos con el siguiente apartado y hablamos del sistema propioceptivo. Chicos, ¿hemos escuchado sobre el sistema propioceptivo? ¿Sí o no? ¿Hemos escuchado o no? Muy bien, entonces vamos a explicar un poquito de lo que es el sistema propioceptivo para poder conocer. Los receptores sensoriales localizados en las articulaciones, músculos y ligamentos envían constantemente información a nuestro cuerpo sobre la posición de nuestro cuerpo. Esto nos ayuda a saber cómo está cada una de esas partes en relación al espacio y nos ayuda a organizar nuestros movimientos. Ojo, chicos, por ejemplo, hablamos, muy bien, Liliana, muchas gracias. Por ejemplo, hablamos de que estos receptores sensoriales están localizados en nuestras articulaciones, músculos y ligamentos. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando te hacen alguna prueba y tú estás con tu rodilla y golpean tu rodilla, a veces tu pie o tu pierna se mueve por inercia. A veces nuestro cuerpo se mueve y reacciona por inercia, por ejemplo. ¿Y eso por qué sucede? Porque tenemos receptores sensoriales, chicos, que están evidentemente en nuestros músculos, en nuestros ligamentos, en nuestras articulaciones. Y por ello nosotros tenemos que decir que el sistema propioceptivo es un sistema sensorial que nos permite percibir la posición y el movimiento de nuestro cuerpo en el espacio. Muy bien, claro, se comunica con el reflejo tendinoso. Entonces, está compuesto por receptores sensoriales que están ubicados en los músculos, en los tendones, articulaciones, ¿verdad? Que envían información al cerebro sobre la posición y el movimiento de nuestro cuerpo. ¿Ustedes se dan cuenta que todos estos sistemas están ligados al cerebro, chicos? ¿Se han dado cuenta que el sistema sensorial y las técnicas de estimulación sensorial no solamente son actividades para poder hacer que un niño de repente se entretenga o algo así? ¿Verdad que no? Entonces, ahora que nosotros estamos viendo de manera más detallada, tenemos que tomar una especial atención en las técnicas de estimulación sensorial que nosotros vayamos a hacer, porque tenemos que tomar en cuenta que dentro de estos prospectos, ¿no?, de sistemas sensoriales que tenemos, cada uno de nosotros, tiene una función sumamente importante y todas están ligadas al cerebro. Y el cerebro, en pocas palabras, tiene ubicado todas las actividades sensoriales que nosotros realizamos. Mejor dicho, el cerebro es básicamente el motor de nuestro cuerpo, ¿no? Es como una computadora junto con el órgano del corazón. Por ello que nosotros tenemos que cuidarnos, cada uno de nosotros, ¿no? Claro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también tenemos que mencionar que definitivamente este sistema proprioceptivo, ¿no?, tiene ciertas funciones, ¿no?, y cumple funciones importantes, como la percepción de la posición, ¿no?, porque nos permite percibir la posición de nuestro cuerpo en el espacio. La percepción del movimiento nos permite percibir el movimiento de nuestro cuerpo y ajustar nuestros movimientos en consecuencias. Hay una coordinación de movimientos, ayuda a coordinar los movimientos y a mantener la postura. Por ejemplo, si yo quiero trabajar el sistema propioceptivo, tendría que hacer actividades de motricidad gruesa o fina. A ver, chicos, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué tendría que realizar? ¿Actividades de motricidad fina o gruesa? ¿Mm? Claro, ¿no? Actividades de motricidad gruesa. Obviamente eso también nos ayudaría bastante a poder activar nuestro sistema propioceptivo, ¿verdad? Entonces, para poder dar una idea más específica sobre este punto, hablamos de receptores propioceptivos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que cuentan con varios receptores sensoriales y ya hemos mencionado que se encuentran en los músculos, en los tendones, en las articulaciones. Pero sin embargo, ¿no?, algunos de los receptores propioceptivos más importantes son como por ejemplo los usos musculares.
Los usos musculares son receptores sensoriales que se encuentran en los músculos y detectan cambios de longitud y velocidad de contracción muscular. A ver, ¿a quién de ustedes no le ha pasado los famosos calambres en la pantorrilla, por ejemplo, o en la pierna? Esos calambres donde se contrae ese músculo. ¿Qué sucede cuando se contrae ese músculo? Nos duele, ¿verdad? Uf, nos duele y a veces se queda resentido nuestro cuerpo, ¿verdad? Sí, nos duele, de verdad. A mí me ha pasado hace poco y la verdad sí, duele. Y uno se queda dolorido, ¿verdad? Liliana, ¿por qué sucede estas contracciones, por ejemplo? ¿Por qué sucede? También, muy bien, Javiercito, claro, cuando uno a veces está en mucha actividad también sucede. Y también hay calambres que se dan, por ejemplo, en el mar, en el río, cuando uno está nadando, ¿no? Y uy, te agarra el calambre y ahí te quedas porque duele de tal manera que no puedes ni moverte. ¿Por qué suceden estos calambres, chicos? Pues evidentemente sucede porque aquí, en los receptores sensoriales que están en los usos musculares, ¿sí? Tienen una baja presión o un bajo trabajo, por así decirlo. Y entonces, en pocas palabras, no hay una actividad constante. Y es ahí donde sucede este calambre. También tenemos los órganos tendinosos, ¿no? Estos órganos tendinosos, por ejemplo, son los receptores sensoriales que se encuentran en los tendones y detectan cambios en la tensión muscular. Y por último, tenemos algunos receptores articulares, ¿no? Que se encuentran en las articulaciones y detectan los cambios de posición y movimiento de las articulaciones. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que este sistema propioceptivo es muy importante, chicos. Cada uno de nuestros sistemas cumple una función importante, pero todos estos sistemas están ligados al cerebro. Y el cerebro trabaja en función a estímulos sensoriales, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta cómo nosotros estamos guiando las pautas y las ideas para lograr un concepto general e importante? Ahora ya lo sabemos. Entonces, la importancia de este sistema propioceptivo definitivamente nos permite tener la capacidad de mantener la postura, de realizar movimientos coordinados y también de prevenir ciertas lesiones. ¿Y esto por qué? Porque nosotros al momento de poder detectar activamente sobre un cambio que vamos a hacer, es como si nuestro cuerpo trabajara en función uno con otro sistema, avisándote, ¿no? El cerebro le avisa a la rodilla, oye, te vas a mover, muévete, y plum, se mueve. Así funciona nuestro cuerpo humano. Y por ello es muy importante que nosotros podamos conocer estos sistemas. Así que chicos, vamos a continuar ahora con el siguiente punto. Y ahora vamos al tema orientado a las disfunciones en los sistemas sensoriales. Cuando nosotros tenemos problemas de procesamiento táctil, ¿no? Los niños, por ejemplo, pueden llegar a tener dificultades de motricidad fina y gruesa, así como de aprendizaje. Cuando existe una inmadurez en el desarrollo del sistema táctil, nos encontramos con niños que rechazan ciertas texturas, como ropa, alimentos, o como cortarse el pelo, las uñas y el contacto con otras personas, por lo que se mostrarán nerviosos cuando hay gente alrededor o incluso agresivos si les tocan sin previo aviso. Se vuelven un poco huraños, ¿verdad? Por ejemplo, en las escuelas se les señala como niños hiperactivos o hipoactivos y están en los dos extremos del nivel de actividad y a veces les cuesta prestar atención, escribir, colorear, pegar, ensuciarse, no los quieren hacer. Por ejemplo, yo he tenido niños que evidentemente han tenido alguna disfunción del sistema sensorial. Sin embargo, hemos tenido que hacer actividades de poquito a poquito para que de manera gradual este niño se integre a estas actividades que definitivamente hemos tratado de lograr poco a poco con actividades de motricidad fina, de motricidad gruesa, ¿no? Y que poco a poco hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, yo les comento algo muy personal. Yo cuando era un poco más joven, bueno, cuando era joven, ¿no? A mí no me gustaba ensuciarme las manos, o sea, cuando hacía algo. Yo cuando hacía algo automáticamente me limpiaba, ¿no? Y me di cuenta que definitivamente tenía una pequeña disfunción en mi sistema sensorial táctil. Y entonces ahí fue donde yo comencé a trabajar
mi sistema táctil, por así decirlo, ¿no? Con ciertas actividades y que me permitió evidentemente tener una perspectiva diferente, y ya con los años me convertí pues en docente de educación inicial y evidentemente tenía una actividad más constante con ciertas actividades no orientadas a colorear, a pegar, a ensuciarme, a prestar atención, a desarrollar actividades con mis niños, ¿no? Yo les estoy hablando cuando era muy jovencita, ¿no? Entonces, evidentemente, yo tengo que considerar que existen estas disfunciones de los sistemas sensoriales en el sistema táctil y lo podemos abordar trabajando activamente con motricidad fina, motricidad gruesa y con actividades que conlleven a que nosotros podamos ayudar a que el niño desarrolle oportunamente. Ahora seguimos con el siguiente punto. Hablamos de disfunciones del sistema sensorial en el sistema vestibular. Los niños con problemas de procesamiento vestibular pueden presentar dificultades para montar bicicleta, para recortar, para leer, para atarse los cordones de las zapatillas o de los zapatos. A veces no tienen orientación espacial, no tienen equilibrio. Por ejemplo, a veces nosotros notamos, ¿no? Y decimos, ay, este niño está pasando por aquí, cada rato bota las cosas. Pero nosotros pensamos que es porque es un niño que es torpe. Y no es que sea torpe, sino que definitivamente puede estar pasando alguna disfunción sensorial en su sistema sensorial, ¿sí? En su sistema vestibular, perdón. Ahora sí, hablamos del sistema proprioceptivo, disfunciones de los sistemas propioceptivos. ¿Qué nos dice este apartado? Los niños con dificultades de procesamiento propioceptivo tendrán problemas para poder agarrar adecuadamente el lápiz o los cubiertos. Pueden caerse o chocarse con frecuencia y les costará también regular la fuerza a la hora de repente de agarrar objetos o lanzarlos. Ajustar los movimientos para encestar una pelota, etcétera, ¿no? Entonces el sistema propioceptivo se activa a través de la tensión, relajación muscular. Actividades como saltar o que involucren sensación de peso o presión profunda, evidentemente nosotros vamos a poder activarlo mediante estas actividades. Entonces, esta clase de sensaciones frecuentemente van a calmar y van a ayudar al niño a que pueda autoorganizarse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer entonces cuando tenemos algunas disfunciones en los sistemas sensoriales con nuestros niños? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer actividades de motricidad gruesa, ¿verdad? Vamos a ayudar a nuestros niños por medio de estas actividades de motricidad gruesa. Ahora sí ustedes comprenden de que cada actividad que nosotros hagamos lo vamos a hacer de manera individualizada según la necesidad y el interés de nuestros niños. Es por eso que hablamos que las técnicas de estimulación sensorial no se realizan por hacer. Hay niños que, por ejemplo, no necesitan trabajar una actividad sensorial, por ejemplo, orientada a lo que es el desarrollo motor, sino que necesita actividad sensorial desarrollada, que sea desarrollada para que pueda activarse, por así decirlo, ¿no? El órgano encargado del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros evidentemente tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, la importancia de estos sistemas sensoriales y también de estas disfunciones que nos pueden llevar a entender por qué un niño se desarrolla de esta manera. Y esto porque a veces nosotros desconocemos estas pautas importantes, ¿no?, que son necesarias para cada uno de nuestros niños, ¿no?, para conocer a cada uno de nuestros niños. Entonces, no olvidemos, chicos, la importancia de siempre leer tus apuntes relacionados a las disfunciones de los sistemas sensoriales, ¿sí? Así que antes de avanzar con la última parte, chicos, les prometí, les dije que íbamos a ver un pequeño videíto sobre el aprender en contacto con la naturaleza, ¿sí? A veces nosotros solamente nos fijamos en la parte teórica, en la parte solamente que va orientada a trabajar dentro de un aula, pero no comprendemos la importancia que trae, evidentemente, trabajar con un niño en contacto con la naturaleza, ¿sí? Así que vamos a ver este pequeño videíto, chicos. Soy Eike Freire
Estudié psicología y filosofía y desde hace más de 2 décadas me dedico al mundo de la pedagogía. He escrito 2 libros, Educar en Verde y Estate quieto y atiende, y acompaño familias y escuelas y profesionales de la educación en la transformación de sus prácticas para conseguir un mayor contacto de los niños, las niñas y los jóvenes con el medio natural. ¿Crees que ahora tienen el suficiente contacto con la naturaleza los niños de hoy en día? No, no, creo que ahora mismo no. De hecho, hay estudios que lo prueban. Por ejemplo, hace unos años hubo un estudio de la Universidad de Minho en Portugal que demostraba que pasaban el 76% del tiempo, los niños y niñas como entre 4 y 12 años, el 76% de su tiempo sentados o acostados en lugares cerrados, se sobreentiende, ¿no? Y los niños y las niñas resulta que es a través del movimiento precisamente cómo se desarrolla. Por eso hablamos de psicomotricidad, porque el movimiento es un factor fundamental a través del cual se desarrollan los sentidos, a través del cual se desarrolla la inteligencia espacial, a través del cual se desarrollan nuestros cuerpos, el vigor físico, etcétera, y que desgraciadamente los niños de hoy no tienen oportunidades de movimiento, y cuando hablamos de movimiento suficientes, quiero decir. Sí, y cuando hablamos de movimiento estamos hablando necesariamente de espacio al aire libre. Fíjate, hay estudios, por ejemplo, de psicología ambiental que demuestran que las personas que se encuentran en un espacio al aire libre tienden a entablar más conversación que cuando se encuentran en un lugar cerrado. De alguna manera, en un jardín las personas hablarían más, conectarían más entre ellas que, por ejemplo, en un centro comercial. Y esto a los niños les pasa igual. Los niños y las niñas tienen más, interaccionan más, desarrollan más su inteligencia, digamos, emocional, se producen más relaciones sociales, con lo cual inteligencia social, y además hay menos conflictos. Esto también está comprobado. Por ejemplo, en los patios de las escuelas, en los que se ha modificado la omnipresencia, digamos, y omnipotencia también de la cancha de fútbol o de tal, y donde se ha dado más juego para que también las personas a las que no les interesa ese tipo de juegos puedan jugar a otras cosas, y se ha metido naturaleza, plantas, árboles, etcétera. En esos patios hay muchos menos conflictos que en los patios típicos encementados donde solo hay una cancha y ya. Si te das cuenta, creamos una infancia que no es, la creamos por los entornos en los que, está. Cuando ves a un niño o una niña que está pudiendo entrar y salir en el aula, que tiene actividades dentro y tiene actividades fuera, yo defiendo mucho el que se pueda combinar interior y exterior en la educación de los niños y las niñas, que de hecho desde el punto de vista de la progresión educativa es muy combinable, porque en lugar de entrar rápidamente en abstracciones, etcétera, que de alguna manera estimulan el cerebro a un nivel en el que falta una base, pues ellos pueden primero entrar en contacto con las cosas a través de sus sentidos, de sus emociones, y desde ahí una buena maestra como tú, pues les puede introducir un concepto, ya les puede introducir una idea, pero si te falta esa base de contacto y te están hablando de, yo qué sé, de la metamorfosis de las ranas y no has visto nunca un renacuajo, claro, pues te resulta muy, muy difícil imaginarlo, ¿no? O incluso si te enseñan una imagen del renacuajo, pero no es lo mismo que haberlo visto. Y otra de las cosas que, bueno, se desarrollan en la naturaleza es la famosa inteligencia naturalista de Gardner, que ha identificado 8 tipos de inteligencia y la última de ellas la naturalista, y que es esta, bueno, pues esta capacidad de estar en contacto con el mundo natural, ¿no? Que no es algo solo de unos niños y otros no, sino que es una potencialidad que tenemos todos los seres humanos, porque la naturaleza es nuestro medio. Se han hecho estudios de la vida de grandes naturalistas, de grandes ambientólogos, de grandes activistas del mundo de la ecología, y efectivamente se desarrolla a través de ese contacto estrecho con ella, de muchas horas de conexión. Yo creo que ese legado, por lo menos yo personalmente, es lo que creo haberle transmitido a mis hijos, y espero que así sea. Y creo que es el mejor regalo, la mejor herencia que les puedes pasar. Muy bien, chicos, ¿qué opinan del video? ¿Qué opinan del video que acabamos de mostrar? La importancia de que un niño interactúe con la naturaleza, ¿verdad? De que interactúe con el entorno, ¿sí? ¿Y esto qué nos permite entender, chicos? ¿Qué nos permite comprender? Evidentemente tenemos que tomar en cuenta algo importante, ¿sí? Que cuando un niño está mucho tiempo sentado, mucho tiempo dentro de un solo ambiente, ¿no? Su aprendizaje no es el correcto,
Los estímulos sensoriales no trabajan de forma adecuada, no tiene base, como dicen. Entonces el cerebro solamente trabaja en función a lo que recibe, pero no tiene una base específica del aprendizaje a desarrollar. Y es ahí donde entra la estimulación sensorial, ¿no? Es por ello que hablamos de que para el desarrollo de estos sistemas sensoriales necesitamos de actividades sensoriales, ¿verdad? Necesitamos de actividades sensoriales que definitivamente relacionen el entorno natural con las actividades prácticas día a día. Entonces, no olvidemos, chicos, esta parte importante de desarrollo de lo que el niño tiene que tener cuando conoce un entorno. Nosotros tenemos que dejar que el niño definitivamente se relacione con las diferentes texturas, con los diferentes entornos, con las diferentes actividades que podemos plantear. Y esto nos va a llevar a cabo algo importante. Vamos a lograr el objetivo esperado, que es darle esa base de aprendizaje que el niño necesita para que desarrolle de manera óptima todos sus sentidos y así trabajar óptimamente los sistemas sensoriales de forma adecuada. Porque si yo no le doy esa posibilidad, esa ventana de oportunidad, ¿qué es lo que puede pasar, chicos? Tenemos niños estresados, niños que se van a aburrir, niños que definitivamente van a tener ciertas disfunciones de los sistemas sensoriales, porque no le estoy dando esa oportunidad. Por ejemplo, si yo a un niño le prohíbo ensuciarse las manos con la arena, sabemos que estamos en la playa y de repente le digo, ay, no agarres, ay, no. ¿Qué es lo que estoy logrando ahí? ¿Estoy trabajando activamente su sistema sensorial táctil o no? No, ¿verdad? No estoy trabajando su sistema táctil. Entonces yo tengo que tratar de que evidentemente todas las actividades que yo realice dentro de lo que es las técnicas de estimulación sensorial tengan un objetivo en común, tengan una funcionalidad. No es que yo voy a agarrar y simplemente le pongo arroz o le pongo algo y mi niño que agarre y juegue. No funciona de esa manera. Entonces, cuando nosotros hablamos de conocer estas técnicas de estimulación sensorial, pues tenemos que conocer las bases fundamentales, tal como dice en el video. Yo tengo que darle una base al cerebro para que el cerebro pueda tener respuesta adecuada de estos sistemas sensoriales de forma óptima. ¿Sí? Así que no olvidemos esa parte importante, chicos, que no podemos dejar de lado. ¿Sí? Es por ello que les mostré el video para que ustedes puedan tener esa percepción, ¿sí? Ahorita mismo les comparto el enlace a ustedes por el chat. Luego también le voy a pasar a nuestra coordinadora para que ella también les pueda pasar por el grupo y así ustedes lo puedan tener de manera permanente, ¿sí? Así que les invito también a que ustedes puedan, evidentemente, informarse, ¿no? Es algo muy importante informarse, conocer estos entornos que definitivamente nos permiten aprender, ¿sí? Voy ahorita a pasarle a nuestra coordinadora, un minutito, para que ustedes, para que ella lo pueda compartir en el grupo de WhatsApp, ¿sí? A ver, ahora sí, chicos. Entonces, ¿qué les pareció el video, chicos? ¿Interesante o no? ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Muy bien, chicos, claro que sí, ¿no? Está interesante, ¿no? Entonces, esto es algo que sí o sí nosotros tenemos que poner en práctica. No hay que solamente encajonarnos en que sí se tienen que hacer actividades con manualidades y exactamente esto y aquello. No, chicos, nosotros tenemos que poder tener una perspectiva diferente del ambiente, del entorno. Hay posibilidades de hacer un montón de actividades y eso lo vamos a ver el día lunes, creo, en nuestro cuarto tema, porque este viernes creo que tenemos otro tema orientado al juego y la estimulación sensorial, que también es sumamente importante, ¿sí? Así que no se olviden, chicos, de ver esta parte. Vamos a continuar con el siguiente punto antes de que nos gane la hora. Y vamos a ver, a darlo de manera general, ¿sí? Los desórdenes de la integración sensorial. Cuando nosotros tenemos estos desórdenes de la integración sensorial, es cuando la información sensorial desorganizada dificulta la actividad o desempeño del niño en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, por eso hablamos de la importancia de saber qué tipo de actividad sensorial voy a realizar y esto va a depender del niño que yo tengo, ¿no?
¿Qué tipo de desórdenes, por ejemplo, se desarrolla? Se desarrollan los trastornos de registro sensorial. No registra el estímulo sensorial o simplemente lo registra lentamente, dando una respuesta tardía. Otro desorden de esta integración sensorial son los trastornos o desórdenes de la modulación sensorial, que son desacordes al estímulo brindado, que pueden ser muy exageradas o muy tenues. Es por ello que nosotros tenemos que considerar estos fundamentos sensoriales para saber si mi niño necesita o no esta actividad sensorial y en qué momento tengo que yo realizarlo. Ahora, recordemos que estos estímulos brindados no pueden ser sumamente exagerados. Nosotros tenemos que siempre trabajar en un aspecto parcial, ¿no? Un aspecto tenue. No tan tenue, pero sí un aspecto parcial, ¿no? Así que eso sí, nosotros no podemos dejarlo de lado. Otro, tenemos que tener problemas, también generan problemas de discriminación y percepción. Hay fallas para diferenciar las relaciones espaciales y temporales entre estímulos. Otro punto que también genera los desórdenes de la integración sensorial son los desórdenes de procesamiento vestibular. Cuando hay dificultad para procesar estímulos vestibulares, fallas de enderezamiento y equilibrio. Por ejemplo, si tenemos a un niño que para muy encorvado, ¿qué es lo que sucede? Ese niño tiene algún problema en el desarrollo de su sistema vestibular. Entonces, nosotros, ¿cómo lo vamos a corregir eso? Con actividades motoras gruesas, ¿verdad? Con actividad motora fina también. Vamos a hacer que poco a poco se sienta seguro de sí mismo, porque acá también entra el aspecto emocional. Ustedes muy bien lo saben, acá también entra el aspecto emocional. Cuando un niño de repente es muy cohibido, no tiene esa capacidad de desarrollo motor, es porque algo está pasando con él también en el aspecto emocional. Puede tener de repente alguna necesidad educativa, sí, puede tener alguna necesidad especial, sí, claro, pero también va de la mano el aspecto emocional. Entonces, recordemos que cuando un niño se siente seguro, un niño definitivamente tiene esa capacidad de poder desarrollarse óptimamente y de poder desarrollar cada uno de sus sentidos, de los sistemas sensoriales. Así que no olvidemos ese punto, no podemos dejar de lado el aspecto emocional. Ojo, todo lo que nosotros hacemos siempre va ligado del aspecto emocional, sobre todo en la primera infancia, porque recordemos que los niños de por sí son muy emocionales, ¿no? Están en esa montaña rusa de emociones que todavía les dificulta canalizar las emociones y les dificulta comprender un poco al entorno y su propia realidad. ¿Qué otro tipo de desórdenes de la integración sensorial puede afectar, por ejemplo, a nuestros niños? Puede también haber una afectación y podemos desarrollar las dispraxias, ¿no? La dificultad para el planeamiento y la ejecución de actos motores, como lo que acabamos de mencionar. Entonces, no podemos dejar de lado estos puntos importantes para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿sí? Ahora, aquí hay una pequeña guía, algo que encontré y que, bueno, decidí colocar aquí en este PPT, en la cual nosotros podemos de repente usar algunos materiales según el perfil sensorial, ¿no? Esta guía ustedes lo pueden revisar, chicos, de manera más detallada al momento que ustedes vayan a ver su material. También lo pueden ver, pero esto de acá yo lo he encontrado en Google, lo van a poder ver también. Y aquí, por ejemplo, nos expresa alguna guía para poder orientarnos, ¿no? Por ejemplo, si la persona aprecia cuando la abrazan fuerte o le gusta llevar cosas de peso, ¿no? Nosotros podemos proponerle para que pueda nivelar ese sistema sensorial que está fallando de repente en él, ¿no? Una serie de cosas y de actividades. Si la persona muerde todos los objetos o la ropa que le rodea, por ejemplo, yo conozco personas que muerden todo lo que ven, la tapa del lapicero, las uñas. Entonces, ¿qué le puedo yo proponer? Le puedo proponer de repente algunos de estos materiales. También le puedo proponer de repente algunas pelotitas antiestrés, ¿no? Y una serie de materiales que evidentemente se pueden trabajar. Y así sucesivamente nosotros vamos a ver en esta guía de materiales, ¿no? Según el perfil sensorial, qué es lo que le podemos ofrecer o podemos proponerle, ¿sí? Entonces, chicos, voy a mandarles una preguntita ahorita,
¿sí? En el chat. Y me van a responder en 1 minuto, ¿sí? Mientras que yo voy explicando la parte final. Considerando el sistema vestibular y su papel en el equilibrio, ¿cómo afecta la disfunción de este sistema en la percepción de movimiento? A ver, chicos, si me van respondiendo. Y evidentemente nosotros vamos a dar la pequeña retroalimentación antes de terminar esta clase. Y chicos, el día de hoy hemos tenido un tema muy interesante. Hemos visto sobre los sistemas sensoriales y su desarrollo. Hemos visto qué son los sistemas sensoriales. ¿Por qué razón es importante tomarlo en cuenta? ¿Y en qué momento debemos actuar? También hemos visto cómo se da este proceso sensorial, ¿no? Que empieza desde la recepción o el receptor sensorial, desde los centros sensoriales del cerebro, desde las vías sensoriales. Hemos hablado que también el sistema sensorial es fundamental porque hay una adaptación al medio ambiente, porque hay una percepción del mundo, porque hay una integración de la información. Hemos visto que nosotros tenemos 7 grupos importantes de sistemas sensoriales, ¿no? El sistema visual, el sistema auditivo, el sistema gustativo, el sistema olfativo, el sistema táctil, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Hemos hablado del sistema táctil, que es uno de los más importantes y es el más conocido de los 3 sistemas básicos sensoriales. Hemos visto el sistema vestibular, hemos visto el sistema propioceptivo, que evidentemente trabaja en función a los receptores sensoriales que están localizados en las articulaciones, músculos, que envían constantemente información a nuestro cerebro sobre la posición de nuestro cuerpo. También hemos hablado de las disfunciones de los sistemas sensoriales, del sistema táctil, del sistema vestibular y del sistema propioceptivo. Hemos visto de los desórdenes de la integración sensorial, en qué afectan, ¿no? Estos desórdenes de la integración sensorial y qué pueden desarrollar, ¿no? Y por último, hemos dado la guía de materiales según el perfil sensorial, que es algo que ustedes lo pueden revisar ya de manera más detallada, ¿sí? Y bueno, chicos, el día de hoy hemos tenido este tema sumamente interesante. Espero que les haya gustado, espero que realmente puedan revisar el material. Y conmigo ha sido hasta el día de hoy, chicos, así que nosotros nos vemos el día viernes, ¿sí? El día viernes nos vemos en nuestra tercera clase, ¿sí? Sí que en la tercera clase también va a ser muy interesante, así que los invito a que todavía se puedan quedar porque todavía van a tener, creo, una actividad con nuestra coordinadora, ¿sí? A ver, vamos a ver las respuestas. Muy bien, muy bien, Jackie, muy bien, Sandra, Berenice, Lili. Muy bien, chicos, gracias por su participación. El día viernes vamos a hacer una pequeña actividad de entrada, ¿sí? Sobre este tema. Así que les voy a pasar un enlace en el cual vamos a responder 10 preguntitas solamente marcando como un test de complementación de aprendizaje para saber qué es lo que he captado de mi clase anterior, ¿sí? Y así continuar activamente con cada una de nuestras clases. Bueno, para mí ha sido un gusto atenderlos a ustedes el día de hoy, así que felicidades a todos ustedes por estar aquí presentes hasta el último minuto de esta clase. Muchas gracias a todos ustedes por su participación, que tengan un lindo día, mañana que tengan un lindo feriado también, así que se me cuidan mucho todos y gracias por su participación. Coordinadora. Sí, muchas gracias, estimada docente. Bien, muchas gracias por la clase del día de hoy. Con usted nos estaremos viendo el día viernes, también que tenga un lindo feriado y una buena noche. Ahora sí, estimados participantes, como les mencioné, el día de hoy tenemos también una dinámica. Denme un momentito, el día de hoy vamos a realizar un Kahoot para que se ganen algunos puntos para su promedio final. Bien, un momento.